Quisiera que vayan conmigo, por favor, al libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 8 y 9, donde leo la palabra del Señor y dice lo siguiente. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Y lo primero que quiero que consideremos, o que consideren todos aquellos que son solteros, es la instrucción paternal. ¿Qué lugar ocupan los padres en este aspecto de la soltería? Esto es muy importante porque a veces los solteros cuando pasan los 18 años piensan que ellos ya son libres para hacer y decidir lo que ellos quieran. En cierto sentido es así. Pero si está bajo el techo de tu padre o de tu madre, tú les debes a ellos honra y les debes respeto y debes oír el consejo y no menospreciar el consejo que ellos te dan. Mira lo que dice la Escritura en 1 de Corintios 7, 36 al 38. Dice, pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Está hablando de la hija virgen y le está hablando aquí a los padres. 37. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. Y así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen, hace bien, y el que no la da en matrimonio, hace mejor. Aquí está Pablo colocando en perspectiva lo que los padres como progenitores tienen en relación con sus hijos. Los hijos eran dados en matrimonio al futuro cónyuge por brazo del padre. Ahora, la educación y la disciplina empieza en casa y por eso es que esto es así. Toda educación y toda disciplina es en casa donde empieza. Los responsables de la conducta que tienen los hijos en la iglesia, fuera de la iglesia o en cualquier lugar es papi y mami. Los hijos deben ser orientados por sus progenitores en asuntos de educación sexual, de ética, de respeto al prójimo, de la salvación del alma, el temor al Señor, sobre Jesucristo, pero también sobre el matrimonio. De hecho, la Escritura nos dice en Efesios 6, 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Somos los padres, los llamados, los que tenemos el deber primario de instruir a nuestros hijos en el conocimiento, en el temor del Señor, en esas cosas de la vida. A veces nosotros pensamos que es suficiente con pagarles el colegio, pagarles la universidad y nos desentendemos del asunto. Y lo que están recibiendo en estos lugares es una educación que puede ser muy buena académicamente, pero es secular. No tiene nada que ver con Dios. No es espiritual. Proverbios 1, 8 y 9 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracias son para tu cabeza y collares para tu cuello. Así que, joven, si tú eres soltero y estás todavía bajo la tutela, el techo de tus padres, oye el consejo de ellos. No te confundas por la edad. Oye el consejo de ellos. Atiende el consejo de ellos. No lo menosprecies. Había un joven que tenía su madre cristiana, pero su padre no era cristiano. Es más, su padre era de otro país, otra cultura. Pero la abuela de él también era cristiana. Sospecho que ya saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de Timoteo. Pablo le escribe una carta a este joven y le dice lo siguiente, en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Había aprendido de su madre y de su abuela.
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Dónde lo instruyeron cuando fue niño Timoteo? Porque dice la Biblia que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Bueno, no fue en la escuela, fue en el hogar, fue en casa. ¿Quién lo instruyó? Su madre y su abuela. Ellos tenían la luz de Cristo, ellos tenían el Evangelio y ellos fueron los que lo instruyeron a este joven. Muchas veces nosotros estamos cosechando la dureza de nuestros hijos, la rebeldía de ellos, porque no nos tomamos el tiempo de sentarnos a instruirlos en casa regularmente mientras ellos estaban creciendo. Por otro lado, ¿por qué debemos instruir a nuestros hijos hoy? ¿Por qué motivo? Para todos aquellos que tienen niños pequeños, no te conformes con traerlos a la iglesia. Eso no es suficiente. Haz tu trabajo en casa, reúnelos, siéntalos, toma tu tiempo, sal temprano de tu trabajo, llega a tu casa temprano, reúnelos y háblales de Cristo. Compárteles el Evangelio. ¿Por qué es importante instruirlos? Por lo que dice la Escritura en 2 Timoteo 3, del 1 al 4, dice lo siguiente. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Por eso hay que instruir a los hijos. Porque los tiempos son difíciles. ¿O tú no has visto cómo los jóvenes ahora le responden a sus padres? ¿Cómo le contestan? Eso es común ver hoy día, la deshonra, la falta de respeto al padre y a la madre. Entonces, ¿cuál es la fuente para instruir a nuestros hijos? El consejo bíblico. La palabra de Dios. Dice la Escritura en Proverbios 8:33. Escuchad la instrucción y sed sabios, y no la menospreciéis. Y en Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza vendrán al que menosprecia la instrucción, mas el que acepta la reprensión será honrado. Por lo tanto, si tú quieres ver días buenos en la vida de tus hijos en el futuro, empieza a trabajar hoy. Empieza a trabajar en su alma. Hay muchos hijos que hoy deberían estar aquí y no están. Hay muchos cónyuges que deberían estar aquí hoy día y no están. Piensa en eso. El Salmo 107, del 10 al 14, dice lo siguiente. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Ahí tuvo un grupo de personas que no oyeron el consejo, que lo tuvieron en poco y que Dios les dio una tarea difícil en este mundo. En tercer lugar, habiendo visto estas consideraciones generales, vamos ahora a las más importantes, las consideraciones particulares. Y esta parte tiene que ver con 4 interrogantes básicas en lo que es el proceso del cortejo al matrimonio. Tiene que ver con 4 preguntas: el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué. ¿Cuándo o cuál es la edad apropiada para casarse? Ya nosotros vimos eso el día domingo pasado,
Uno se pregunta si hay alguna edad que las Escrituras nos menciona en que el hombre o la mujer deben casarse. ¿Hay una edad específica? No, no la hay. Por lo tanto, si tú tienes 40 años o estás llegando a los 40 o tienes 50 y nunca te has casado, o la edad que tengas y estás soltero, bueno, Dios nos dice que no hay oportunidad. Oye lo que dice 1 Corintios 7:36. Dice, pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura, y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. ¿Sabes cuál es el requisito para la mujer? Una edad madura. Imagínate que tú tienes 13 años de edad y estás usando lentes desde los 7 años de edad. Has pasado toda la escuela y en la escuela todos te han hecho bullying, te dicen 4 ojos porque estás usando lentes. Y ya vas al colegio y ya tú estás cansado de todo ese tormento que has pasado en la escuela. Y llegas al colegio y tú estás, mamá, sáqueme tu lente, y vas al oftalmólogo. El oftalmólogo te examina y dice, usted tiene miopía. Sí. ¿Se puede operar? Sí. Pero después de los 18 años. ¿Por qué el médico no opera a ese niño? Porque el ojo se está desarrollando. El ojo está creciendo. La medida le puede aumentar. Por lo tanto, si uno opera a un niño con láser, una cirugía refractiva, no es el mejor momento para operarlo. ¿Qué tiene que hacer el niño? Esperar. No tiene la edad apropiada, no tiene la edad adecuada para que ese niño sea operado. Así también los solteros tienen un momento que esperar. Tal vez no es el momento. Tú tienes 16 años, te encuentras con los compañeros de colegio, eres un superdotado y te graduaste del colegio a los 16 o a los 15 años. Quieres celebrar con tus amigos, entonces deciden ir a una licorera y vas y compras, deme un whisky y pides ahí tu marca preferida o la que hayas oído que sabes que es bueno. Y te ve el que vende y dice, ¿tiene cédula? Sí. Usted tiene 16 años, no le puedo vender. ¿Por qué? Yo voy a celebrar con mis amigos. No, es que no les puedo vender. Está prohibido vender a menores de edad. ¿Por qué la licorera no venden a los menores de edad? No la venden por la sencilla razón que no los consideran aún maduros. No tienen edad para beber. En conclusión, ni biológica ni emocionalmente, a veces esos chicos están aptos para algo tan serio e importante como el matrimonio a causa de no tener la edad apropiada. Así que si tú tienes 15, 16, 17 años, 18, dedícate a los estudios. Dedícate a tus estudios. Dedícate a obedecer a tus padres. Lee lo que más puedas. Aprende lo que más puedas. Que cuando pases los 30 años ya no vas a querer abrir un libro nunca más. Ahora es el momento. Dice Eclesiastés 3:1, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Así que cuando tú ves a un joven que esté interesado en empezar una relación, una de las preguntas que uno debería hacerse es, bueno, ¿y ese joven estudia o trabaja? Porque si está estudiando, entonces uno dice, bueno, es alguien que está entre 12 y 17 años, si es alguien de colegio. Ahora, ¿podrá sustentar un muchacho de 12, 17 años un nuevo hogar? Cosas que tiene
nuevas responsabilidades como la renta, como el servicio básico, como la comida, la ropa, la movilización, como medicinas. ¿Podrá sostener un muchacho de esa edad ese nuevo compromiso? Bueno, cuando se inicia una relación entre jóvenes fuera de tiempo, es decir, a esa edad más o menos, eso trae un desbalance familiar. Porque como sin lugar a duda ellos no pueden sostener esa nueva familia, uno de los padres se hace cargo de su hijo o de su hija y el cónyuge de ella o de él. Y eso trae un desbalance ya en esa familia. Los padres quieren ayudar. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de ayudar? Vente a la casa. Y ahí está metido él o ella en casa que no es con su marido, sino con su suegro o su suegra. Ahora el padre tiene una carga adicional. Es decir, el suegro o la suegra de él o de ella tiene una carga que es el yerno o la nuera. Dice Génesis 2:24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo amo a mi suegra. ¿Dónde vive suegra linda? El sur. Ok, yo me voy al norte. Y así ella está en el sur y nosotros estamos en el norte. No es bíblico, no es sabio que el que se casa esté viviendo ahí con papi y mami. Mándalos fuera, que vivan lejos de ellos. No encuentro una enseñanza bíblica tampoco para una relación amorosa transitoria de momento, cuando se es soltero en una edad de colegio de 12 a 17 años. Yo creo que eso es pecaminoso. Y a veces hay muchachitos que están hablando de enamoraditas y los padres festejan y celebran. Corta eso. Corta eso. Que eso no es bueno. No es un buen testimonio ni es saludable. Corta aquello. Pero tú dices, bueno, no, es que él es un estudiante universitario. Ahora, si es universitario, él tiene entre 18 y 25 años. Ya salió de los 17. Ahora, si él está estudiando aún y está trabajando también, que es lo común ahora en este tiempo, algo no va a terminar bien si se casan en esa condición. Ahora este joven tiene 3 cargas sobre sus hombros. Tiene el estudio, tiene el trabajo y tiene su nueva esposa. Una nueva carga. Y yo te aseguro que afectará el trabajo. Perdón, te aseguro que no se afectará el trabajo. Porque siempre todos cuidamos el trabajo. Nosotros no deseamos perder el trabajo. Tampoco se va a afectar el estudio. Por último, lo que uno puede hacer con el estudio es posponerlo. Pero ¿sabes si lo que va a sufrir? Es esa nueva familia. Porque ese hombre va a estar estresado con el trabajo, estresado con el estudio y estresado con los gastos que genera su nueva familia. La familia será la que soporta todo el peso y la presión de la vida. Y peor cuando vienen niños pequeños. Por lo tanto, ¿cuál es mi conclusión con respecto al tiempo o al momento o la edad apropiada? Es que te hayas liberado en primer lugar de tus estudios. Que tengas una edad apropiada. Y cuando tengas también el tiempo para dedicarle a tu nueva familia. Ahora, ¿cómo empezar una relación con fines matrimoniales? Ok, tú ya tienes el conocimiento, tienes la teoría, muy bien, pastor. ¿Cómo empiezo ahora? Déjame darte algunos principios. Para empezar, las Escrituras nunca hablan ni presentan un cuadro donde alguien simplemente intentó tener una enamorada. El propósito siempre fue matrimonio.
nunca fue filtreo, nunca fue vacilar. Siempre es casarse. Los casos que nosotros vemos en las Escrituras tienen siempre intenciones matrimoniales. Los casos buenos, por supuesto. Hay unos que abusaron y violaron. Y los que no fueron así, que fueron para un placer del momento, esos casos fueron juzgados por Dios. Ahora bien, ¿te atrae el sexo opuesto? Eso está muy bien. Lo peor sería que te atraiga alguien del mismo sexo. Está bien si te trae a alguien del sexo opuesto. Eso es lo que manda Dios en la Biblia. Así debe de ser. Eso no está malo. Lo malo es cuando tú deseas entablar una relación más allá de la amistad sin intenciones matrimoniales. Eso es malo. A veces yo he preguntado a las personas que van a mi consulta, ¿y cuánto tiempo tienen? No, ya tenemos enamorados 2 años. ¿Y qué ha pasado? ¿Te vas a casar? No sé todavía. Gente tiene a veces 1 año, 2 años. ¿Y para qué estás con esa persona si tu fin no es matrimonial? Claro, ellos dicen que son cristianos siempre. Todo el mundo es cristiano en este mundo. Así dicen. Pero sin lugar a duda que no tienen el Evangelio de Jesucristo. Si tú no soportas la tentación de tener cerca de ti a una mujer que te atrae, entonces tu deber va a ser orar al Señor y pedirle a Dios que te dé dominio propio. Que te dé dominio propio. Déjame darle un consejo a los varones. Según de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso está hablando Dios a los creyentes. Y aquí le está escribiendo a un joven pastor, Timoteo. Y al mismo Timoteo, más adelante le dice, en el versículo 22 del capítulo 2, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Ese es el consejo que da Pablo a los jóvenes. En segundo lugar, sobre este mismo tema, ¿cómo deben entonces los jóvenes cristianos conducirse frente a las jovencitas, a las solteras? Bueno, deben hacerlo en primer lugar. Al acercarte tú a una jovencita, tú tienes que ver a tus padres y honrarlos a ellos, a los que te han educado. ¿Y qué tiene que ver eso? Mucho. Porque los cristianos caminamos por principios. Mira lo que dice Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ese no es una opción, es un mandamiento. El mandamiento de honrar a los padres. Ahora, Dios manda a los varones a tratar a las jovencitas con pureza. Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 5:2 y le dice, en cuanto al trato, les dice, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. Tú ves a una hermana, a alguien de la iglesia que te gusta, está bien, eso no está mal, pero trátala con pureza. Con pureza. Esa debe ser la manera. Es una hermana en Cristo primero. Sobre todo es una hermana en Cristo. Y este debe ser el principio que regule la mente del joven, del varón, frente a las señoritas. Tratarlas con pureza. Ahora, ¿cómo deben las mujeres solteras conducirse frente a los varones? Igual, honrando en primer lugar a sus padres. ¿Cómo lo honran? ¿Qué hacen las señoritas en su casa? Están sujetas a sus padres. Están sujetas a su madre. Son chicas que deben estar sujetas a ellos. Efesios 6 dice del 1 al 3,
Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Por lo tanto, las hijas y los hijos, mientras vivan con sus padres, deberán honrarlos estando sujetos a ellos. Pero cuando salgan del lecho de su hogar, cuando salgan de casa, deben saber que los varones saldrán de allí para ser cabeza de un nuevo hogar, y las mujeres saldrán de allí para seguir estando sujetas, ya no a papi ni a mami, sino a su nuevo esposo, que va a ser su cabeza. Por lo tanto, cuando la mujer deja el hogar, lo primero que tiene que hacer es comprar una tijera grande y cortar el cordón umbilical. Porque algunas se casan y todavía siguen dependiendo de papi y de mami. Cortar el cordón umbilical. Porque ahora van a estar sometidas a su nuevo esposo. Ya no a sus padres, a su esposo. 1 Pedro 3, 1 y 5 dice lo siguiente: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. La palabra que como que pica a veces, ¿no es cierto?, para las mujeres. Pero eso es lo que Dios dice. Y la sujeción no es sinónimo de opresión ni de dictadura. La sujeción debe ser como la iglesia se sujeta a Cristo. Es una sujeción amorosa, bíblica, delante de un hombre que ama a su esposa, que la respeta y la trata como a vaso más frágil. Entonces, ya llegando casi al final, el penúltimo punto es: ¿dónde debo empezar? Bueno, no empieces en el mundo. Empieza en el pueblo de Dios. Empieza en la iglesia. No estés pensando en las mujeres que están allá afuera. Vas a tener muchos dolores de cabeza. Te va a ir mal. Siempre ubícate con alguien que tema al Señor, que sea un cristiano, que sea una cristiana. Si tú buscas a alguien de afuera porque te gusta, te va a ir mal. No te va a ir bien. Génesis 24, del 1 al 4 dice: Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. En esta reunión de viejos que hay allí entre Abraham y su siervo, Abraham como padre está pensando en la soltería de su hijo Isaac y está involucrándose. Y le dice a su siervo: ve a mi tierra, donde mis parientes, y tráeme de allá una mujer para mi hijo. Bueno, eran tiempos diferentes a los que hoy vivimos. Pero ¿cuál es el principio aquí? Bueno, lo que Abraham quería, como un hombre que temía a Dios, que ninguna mujer que fuera extraña al pueblo de Dios fuera la esposa de su hijo. Porque Isaac era el hijo de la promesa. Y había muchos pueblos ahí en derredor que no conocían al Dios de la Biblia, que por supuesto eran idólatras. Ahora, ¿qué edad tenía Isaac cuando se unió a Rebeca? ¿Era un chiquillo? ¿Era un joven de 25, de 18 años, de 30 años? ¿Qué edad tenía Isaac? Isaac tenía 40 años. Dice la Biblia en Génesis 25:20, tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo.
Y el padre ahí estuvo involucrado en el matrimonio de su hijo. ¿Tú ves los principios bíblicos que uno puede sacar de allí? Los noto muy silenciosos a todos. Pero en la Biblia tú encuentras muchos ejemplos de la participación de los padres. Que no lo queramos ver a veces es otra cosa. Por ejemplo, en Jueces 14, versículo 1 al 3, dice la Biblia de este hombre muy popular llamado Sansón, que parece que era el Brad Pitt de esos tiempos. Y Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Filisteos, enemigos del pueblo de Dios. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre. Mira que este hombre, a pesar de haberse fijado en una mujer extraña, va y le cuenta a sus padres. Diciendo, vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tomádmela por mujer. Y oye lo que los padres le responden. Le respondieron su padre y su madre, ¿no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón dijo a su padre, tómala para mí, porque ella me agrada. Los deseos de los ojos. Tómala. El versículo 4 luego añade, después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Esta era otra. Él era un picaflor. Está con una, tómamela. No, bueno, esta es. Bueno, y se metió con esa y esa fue la que lo mató. Claro, todo eso era parte del plan de Dios. Sansón en esta ocasión no consideró el someterse a sus padres y le fue mal. Pero todo eso era parte del plan de Dios. En quinto lugar, ¿por qué debes considerar el matrimonio? Bueno, ya lo vimos eso la semana pasada, rápidamente, eso es a causa de la carne. 1 Corintios 7, el 8 y 9 que leímos dice, a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de estarse quemando en los varones? Te voy a mencionar algunos. Pornografía. Fornicación. Pensamientos inmundos o sucios. Eso que tú ves a toda mujer como bella. Y sueños impuros. Esos son signos y síntomas. Pídele al Señor que te dé dominio propio. Entonces, llegando ya al penúltimo paso, es la aprobación. Vamos a suponer que tú hiciste todo correctamente. Esa es la persona, has orado a Dios. Viene la aprobación antes del matrimonio. ¿Quién debe aprobar ese cortejo? Ese inicio. Bueno, si se trata de aprobación, siempre hay autoridades que deben aprobar eso. Tú sabes, en nuestra sociedad hay autoridades civiles, militares y religiosas. Bueno, en este caso es la sociedad civil por los padres, pero también tiene que ver con la iglesia, los pastores. Las autoridades, quienes están por encima de la joven pareja, son quienes deben de aprobarlo. En primer lugar, los padres del joven, del varón, pero también los padres de la jovencita. Una vez que ellos han aprobado esa relación, vienen las autoridades de la iglesia. ¿Y por qué las autoridades de la iglesia, pastor? Bueno, que los pastores somos los que casamos en primer lugar, pero en segundo lugar, los pastores somos los que conocemos a las ovejas.
Yo he tenido aquí que, como dije el domingo pasado, desaprobar a alguien que estaba interesado en fulanita o en fulanito. Mira, no te conviene esa persona. Y yo no lo apruebo. Claro, con miembros de la iglesia. Y los miembros se han sometido y han dado para atrás y se han olvidado del asunto. En varias ocasiones, no solamente en una. Porque uno conoce a las ovejas. ¿Por qué debe ser esto así? Porque es una actitud de sujeción que uno muestra como cristiano. Romanos 13, 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Tú tienes a tu padre y a tu madre, ellos son tu autoridad. Sométete a ellos, sujétate a ellos, obedéceles. Cuando nosotros demostramos sujeción, es que va a haber bendición. Si no, pueden haber muchos dolores de cabeza. Por lo tanto, no hagas nada a escondidas. No debes hacer nada a escondidas. Porque si tú haces algo a escondidas, eso ya no está bien, eso ya es pecado. Hazlo a la luz, hazlo transparente, que se vea, que sea notorio. Considera a tu familia primaria en la fe, que es la iglesia. Que ellos también lo sepan. Que lo sepan tus hermanos, que lo sepa el pueblo del Señor, que estás de amores con fulano, con fulana, que te guste y la iglesia lo sepa. Eso es correcto. En Efesios 2:19 dice la Biblia: así pues, ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino que soy conciudadanos de los santos y soy de la familia de Dios. ¿Cómo puede ser que mi hermano me esté ocultando esa relación, ese interés que tiene por fulano o por fulana? Si mi hermano, mi familia. ¿Cómo es posible que le oculte eso al diácono, al pastor o a los pastores? Bueno, a menos que no seas un miembro de la iglesia, eso se entiende. Y tú eres una visita, eres un miembro. No hay obligación de pastorearte. Te voy a mostrar cortesía, te voy a saludar, pero siempre mi responsabilidad primaria como pastor es con los miembros de la iglesia, con las ovejas. Por eso es que todo creyente, cuando es añadido a una iglesia local, lo primero que debe pensar es en ser miembro de esa iglesia. Lo primero que dice es: quiero ser pastoreado. Quiero que vele por mi alma. Quiero que me ayude. Ese es el primer pensamiento, lo que debe haber en el corazón de un cristiano. ¿Y para qué debería ser así? Bueno, eso no es para fanfarronear, mis hermanos. Esta por aprobación pública, ¿sabe lo que va a mostrar? Va a mostrar seriedad en el compromiso. No son esposos todavía, pero van camino al matrimonio. Entonces, para que su familia en la fe lo sepa, haz las cosas públicas. Para que la iglesia, nosotros, los que conocemos, oremos por ellos, los cuidemos, los animemos y también los amonestemos. Ya mucho tiempito que el diácono hizo aquí una profesión para casarse y todavía no se casa, y tengo que amonestarlo porque ya está pasando mucho tiempito. Pero yo oro a Dios, hermanos, que los jóvenes entiendan el deber de caminar con principios cristianos, con principios bíblicos y hacer las cosas como Dios lo dice.